Gracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos anunciarles las entrevistas y debates que tenemos previsto. Hoy, evidentemente, vamos a continuar con el análisis de la consulta popular puesta en consideración de la Corte Constitucional, con 8 preguntas inicialmente, aunque el propio ministro de Gobierno ha confesado que podría añadirse otras preguntas. Vamos a abordar ese tema con 2 constitucionalistas. Tenemos previsto analizar un tema importante de movilidad. Hace poco hubo un reportaje que daba cuenta de cuántas horas pierden los ciudadanos, los conductores, los quiteños, al año por el tráfico, el alto tráfico por las vías de la capital. Ese tema lo vamos a abordar esta mañana, y también las implicaciones políticas de la consulta popular. Temas de interés que estarán en escena, en debate, en la revista de opinión Democracia. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, quiero referirme a un tema que no puede pasar por alto y que el país debiera llamar a la reflexión, a la meditación: la actuación de ciertos operadores de justicia, no todos, por cierto, porque hay que destacar, hay jueces y juezas destacados que cumplen con su tarea, que aplican los códigos, que asumen la responsabilidad de su conciencia para dictaminar, para emitir fallos. Pero hay casos en donde realmente sí debiera escandalizar al Ecuador. Esta semana y ayer abordamos el caso de Lispol, uno de tantos juicios, de una veintena de juicios que se tramita en Quito, en Guayaquil, respecto de esa estafa monumental de $950 millones a los sagrados recursos de alrededor de 80,000 familias de policías. Antier, lunes, en Guayaquil, se confirmó un sobreseimiento provisional de quienes están seriamente involucrados con serias presunciones de responsabilidad, como son los señores Javier Neira Salazar, hijo del político del Partido Social Cristiano Javier Neira Menéndez, y Oriana Rumbea, un tema vinculado con uno de tantos procesos en la ciudad de Guayaquil por estafa a recursos de Lispol. ¿Quiénes fueron los que dictaminaron, entre otros? 2 jueces, Carlos Alberto González Abad, de la Corte del Guayas, y Adolfo Richard Gaibor. Jueces que fue determinado error inexcusable en la Corte Constitucional hace poco tiempo, en junio del año pasado. ¿Qué dice el dictamen? Con documentos, con pruebas en la mano, vamos a señalar. ¿Qué dice el dictamen de la Corte Constitucional basado en el juez ponente, juez constitucional, un reconocido jurista, el doctor Enrique Herrería Bonet? Dice al final del dictamen que se ha determinado, se declara que incurrieron en error inexcusable estos jueces. Error inexcusable en un tema vinculado con una demanda de una empresa, la compañía HIC S.A., y en contra del Estado ecuatoriano, en contra de la Corporación Financiera Nacional. Pretendieron favorecer a esta empresa, a estos jueces,
y se declara el error inexcusable, lo cual implica que esos jueces tienen que ser destituidos, o al menos, por cierto, en el debido proceso, con la investigación, con las pruebas de cargo y de descargo. Uno de los recursos legales que tiene el órgano administrativo y disciplinario es, al menos cuando hay estos hechos, hasta que se investigue, suspender temporalmente a estos jueces, cosa que no ha ocurrido en el Consejo de la Judicatura del Guayas. Ellos siguen en funciones, y mientras sigan en funciones con error inexcusable que les va a llevar a dejar la Corte del Guayas, el lunes un fallo a favor de estos procesados, fallo que sobresee al señor Javier Neira y Oriana Rumbea en contra del ISPOL. Y este martes, estos mismos jueces que no han recibido ni siquiera la suspensión, que fue encontrado error inexcusable en su contra, que ni siquiera comparecieron a la Corte Constitucional para evacuar este caso. Dice el dictamen de la Corte Constitucional: a la audiencia no comparecieron los señores Gustavo Adolfo Guerra Aguayo, juez de la Unidad Judicial, y José Eduardo Cuellar Punín, Carlos Alberto González Abad y Adolfo Richard Gaibor, jueces de la sala. Ni siquiera concurrieron, se comidieron en presentar pruebas de descargo ante la Corte Constitucional. Por eso se establece el error inexcusable que les va a llevar en su momento a irse de la función judicial. Pero no han sido ni siquiera suspendidos. ¿Qué hicieron ayer? Más allá del caso que contiene la esencia del proceso, pero ellos emiten este martes un fallo a favor de los ex banqueros, los señores de Isaías. Insisto, más allá del contenido de esta demanda, estos jueces con error inexcusable, que no han sido ni siquiera suspendidos en el Guayas, simplemente siguen dictaminando, pronunciándose, emitiendo fallos, sentencias en la Corte del Guayas, sin que ni siquiera reciban ninguna observación hasta el momento. Esta es la realidad que vivimos en la justicia, basados en hechos, documentos, pruebas, dictámenes y fallos que demuestran que una parte de la justicia sigue contaminada con corrupción y que no hay poder humano, ni con fallos como el de la Corte Constitucional se puede excluir a estos malos jueces, ni siquiera suspenderles. Habrá que preguntar qué fallo viene en las próximas horas de estos jueces que tienen error inexcusable, qué fallos de hoy, mañana, pasado mañana, y el órgano disciplinario. Bien, gracias. Vamos con el primer diálogo sobre una parte de la consulta popular, las preguntas al menos 3 y 6 de la consulta. Invitados los constitucionalistas doctor Carlos de Tomaso y el doctor Emilio Suárez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.